Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Jeremías. Y ahora vamos a acabar el capítulo 2. Vamos a leer del verso 19 al verso 32. Del verso 20 al 32. Dice así: desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste, no quiero servirte. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te entregaste a la prostitución. Yo te planté como vid selecta con semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor Omnipotente. ¿Cómo puedes decir, no me he contaminado ni me he ido tras los Baales? Considera tu conducta en el valle, reconoce lo que has hecho, camella ligera de cascos, que no puedes quedarte quieta, asna salvaje que tiras al monte. Cuando ardes en deseos, olfateas el viento, cuando estás en celo, no hay quien te detenga. Ningún macho que te busque tiene que fatigarse. Cuando estás en celo, fácilmente te encuentra. No andes con pies descalzos, que te lastimas, ni dejes que la garganta se te reseque. Pero tú insistes, no tengo remedio. Amo a dioses extraños, y tras ellos me iré. El pueblo de Israel se avergonzará, junto con sus reyes y autoridades, sacerdotes y profetas, como se avergüenza el ladrón cuando lo descubren. A un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre, y a una piedra le repiten, tú me has dado a luz. Me han vuelto la espalda, no quieren darme la cara, pero les llega la desgracia y me dicen, levántate y sálvanos. ¿Dónde están, Judá, los dioses que te fabricaste? Tienes tantos dioses como ciudades. Diles que se levanten, a ver si te salvan cuando caigas en desgracia. ¿Por qué litigan conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí, afirma el Señor. En vano castigo a mi pueblo, pues rechaza mi corrección. Cual si fuera un león feroz, la espada de ustedes devoró a sus profetas. Pero ustedes, los de esta generación, presten atención a la palabra del Señor. ¿Acaso he sido para Israel un desierto o una tierra tenebrosa? ¿Por qué dice mi pueblo, somos libres, nunca más volveremos a ti? ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas o una novia de su atavío? Pues hace muchísimo tiempo que mi pueblo se olvidó de mí. Qué mañosa eres para conseguir amantes. Hasta las malas mujeres han aprendido de ti. Tienes la ropa manchada de sangre de gente pobre e inocente, a los que nunca sorprendiste robando. Por todo esto te voy a juzgar, por alegar que no has pecado. Te voy a juzgar por alegar que no has pecado, por insistir en tu inocencia, por afirmar, Dios ya no está enojado conmigo. ¿Con qué ligereza cambias de parecer? Pues también Egipto te defraudará, como te defraudó a Asiria.
Saldrás de allí con las manos en la nuca, porque el Señor ha rechazado a aquellos en quienes confías, y no prosperarás con ellos. Bueno, en esta sección de la escritura que hemos podido leer, con esta lectura rápida, he dado algunas lecturas a esta parte del capítulo 2. Bueno, quizás hacer algunos comentarios. En capítulo 2, versículo del 20 al 23, bueno, que tenemos que tener un poco el contexto, ¿no? Dios está usando una metáfora o está usando una imagen para que el pueblo entienda para que el pueblo entienda cómo ha sido infiel a él, al Señor, ¿no? Entonces Dios usa la imagen de dos esposos, ¿no? Y pone a Israel como que es una esposa infiel que ha ido tras otros dioses, ha ido tras los dioses extraños, extranjeros, y siguiendo en ese contexto de cómo el pueblo ha sido infiel a Dios, es decir, ha puesto su corazón, su amor, sus fuerzas en otros pueblos, en otros dioses y no en Él. Dios dice que te has entregado a la prostitución sobre toda colina alta. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las estatuas de los dioses lo ponían en las zonas altas, donde estaban las montañas, ¿no? Los montes. Entonces Dios está diciendo, ahí en los montes donde están las estatuas, ahí tú me has sido infiel, porque adorabas a otros dioses. Y no sobre una, no sobre dos, sino sobre todas. Dios estaba mostrando cuán infiel ha sido su pueblo. No ha dejado ni un monte alto que tenga una estatua de un dios extranjero, dioses falsos, dioses muertos que no hacen nada. Y en todo monte el pueblo de Israel había sido infiel. En todo monte donde había un dios muerto, una estatua, un ídolo, Dios era Israel había sido infiel a Dios. O sea que Israel era muy, muy infiel a Dios y se había olvidado de él. Y también por eso sigue, en versículo 22 dice, así te laves mucho, mucho con jabón y lejía, yo voy a seguir viéndote como infiel. Es igual manera, ¿no? Si hay un esposo, una esposa, y la mujer le es infiel, por más que se bañe, por más que se perfume, lo que sea, el acto de su fidelidad va a marcar en la manera de cómo el esposo ve a su esposa ahora, ¿no? Va a seguir viéndole como una mujer infiel, así esté bien bañada. Entonces Dios está usando ese ejemplo para Israel, ¿no? A Israel, así te veas bonita y te laves mucho y te veas bien bañada, has sido un pueblo infiel a mí. Yo te sigo viendo como un pueblo infiel, ¿no? Porque no estaban arrepentidos de corazón, habían abandonado a Dios. Entonces seguimos comentando algunos otros versículos. Es que del 23 al 24 Dios muestra cómo es que el pueblo ni siquiera era como jalado o tentado para que sea infiel, para que adore a otros dioses, sino más bien Dios muestra que ellos mismos de su corazón quieren ser infieles. Eso les encanta, les gusta. En ese tiempo el pueblo de Israel tan lejos de Dios estaba que ellos buscaban el placer, su felicidad, su seguridad en aliarse con otros pueblos extranjeros que tenían otros dioses y esos dioses les ofrecían cosas pecaminosas, cosas que no agradaban a Dios, y al pueblo eso le encantaba, eso le gustaba. Entonces Dios pone un ejemplo de un animal que está en celo, ¿no? Como que no puedes estar quieta. En el versículo 24 dice, asna salvaje que tiras al monte, cuando ardes en deseos o falteas el viento, cuando estás en celo, no hay quien te detenga. Es decir, el pueblo le está diciendo, tú de tu corazón, pueblo mío, tú deseas esas cosas malas que te ofrecen los otros pueblos con sus dioses falsos. Eso deseas. No es que te están jalando, te están tentando a hacer. No, de tu propio corazón buscas esas cosas que me desagradan y te olvidas de mí, de seguir lo que es justo, lo correcto.
Es por eso que el pueblo se había vuelto un pueblo injusto, un pueblo que menospreciaba al pobre, al débil. Su corazón se había llenado de injusticia, por lo mismo que amaba a esos pueblos extranjeros que vivían también en la injusticia y adorando dioses falsos. Entonces nosotros también como cristianos, a veces la Biblia habla de eso, nuestra concupiscencia, ¿no? Empezamos a desear cosas y no necesita alguien jalarnos a eso, ¿no? No podemos decir siempre me tentaron, ¿no? O me jalaron a hacer algo malo contra Dios, ¿no? Dice la Biblia que de nuestro propio corazón empieza a salir esos deseos que van en contra de Dios. Y a veces podemos tener estas características. Y el cristiano verdadero, Dios lo va a confrontar, lo va a castigar para que se arrepienta y vuelva a su camino. El que es verdadero cristiano se va a arrepentir y va a dejar esos malos deseos y va a volver a desear lo que agrada a Dios. Pero entonces eso también nos habla el día de nosotros. Este pueblo estaba totalmente corrompido, alejado a Dios, como un animal que está en celo, estaba recontra inquieto para buscar esas cosas que desagradaban a Dios. Después vemos también, hay mucho en este capítulo, pero vamos a comentar rápido otros versículos. En versículo 27 habla, el versículo 26 dice: el pueblo de Israel se avergonzará, como se avergüenza el ladrón cuando lo descubren, ¿no? Entonces imagínate, pues una persona está robando y cuando lo descubren es una humillación muy grande, ¿no? Porque todo el pueblo se entera, ese hombre es ladrón. Entonces tienes una vergüenza pública, es una vergüenza grande, ¿no? Porque es algo que tú estabas haciendo en secreto y te descubren todos. Entonces Dios está diciendo, eso le voy a hacer padecer a ustedes, una vergüenza muy grande, una humillación. Pero ¿por qué Dios quiere eso para su pueblo? ¿Por qué les escarmienta de esa manera? Para que ellos se arrepientan y vuelvan a desear lo que Dios quiere, el verdadero Dios. Y nosotros también, si como hijos de Dios, no, como decía, las buenas no cambiamos, Dios nos va a hacer padecer cosas difíciles, que nos avergüencen, para que podamos arrepentirnos y regresar a los caminos de Dios. Dice 27 que a un trozo de madera le decían padre, por eso estaba mencionando, ¿no? Dioses muertos, dioses falsos, un trozo de madera que lo hacían como un dios, que aún hasta ahora hay gente que hace estatuas que creen que esas estatuas de madera o de piedra les va a ayudar. Israel había llegado a ese punto, como hemos visto en los anteriores versículos, en los otros videos. Israel estaba confiando en pedazos de madera con forma de hombre, en pedazos de piedra con forma de mujer, en dioses falsos, que no hacían nada, que no ayudaban a nada a Israel, pero en eso estaban confiando. ¿Por qué? Porque esos dioses extraños de otros pueblos les ofrecían a Israel cosas pecaminosas que no agradaban a Dios, pero ellos le buscaban eso, ¿no? Como un pueblo, una esposa infiel. Y dice, me has vuelto la espalda. Pero este punto es algo interesante, dice, tú le dices a la madera, eres mi padre, a un pedazo de madera, eres mi padre. Tú le dices a una piedra, tú me has dado a luz, o sea, eres mi madre, en el que confío, o sea, una estatua de una mujer. Pero a mí me han dado la espalda, o sea, al Dios verdadero le han dado la espalda. Y este es un punto muy interesante. Les llega la desgracia, o sea, les llega el sufrimiento, y me dicen, levántate y sálvanos. Es como muy como dice, el pueblo no tiene vergüenza, ¿no? De cómo trata al Dios verdadero. Solo cuando se siente que está en desgracia, por ese momento lo busca Dios, Dios, ayúdanos. Pero es como por un interés, no por amor verdadero. Y eso me habló a mi vida. ¿Cómo podemos nosotros decir, a veces cuando nos pasa cosas difíciles, decimos, ya Dios, ayúdanos? Pero Dios sabe en el corazón si lo haces de verdad por amor a Él, un cambio genuino,
o simplemente lo haces para salir del paso, salir del asunto. Y Dios conoce tu corazón. Dios sabe si lo estás haciendo de verdad, que en el momento difícil de tristeza, dificultad, en ese momento de desgracias, Dios sabe si en verdad estás arrepentido y estás buscándole de corazón, o en verdad solamente le estás buscando para salir del paso, aliviar el problema, y después cuando ya te sientas bien, vuelves a esos dioses. Como estaba explicando en el video anterior, quizás tú no tienes una estatua, un pedazo de madera, un pedazo de piedra con forma de hombre o de mujer en tu casa, pero si tú has puesto algo encima de Dios, donde está tu amor, tus fuerzas, tu tiempo, puede ser una persona que se ha vuelto tu Dios, puede ser una actividad, puede ser tu trabajo que se ha vuelto tu Dios, puede ser el amor al dinero que se ha vuelto tu Dios, el amor a un vicio, algo que tú pones toda tu fuerza, tu tiempo y que no es Dios. Tú ya te has construido un Dios falso que no te ayuda encima del Dios verdadero. Y entonces nosotros, si volvemos, si estamos en un momento difícil para que Dios lo hace para regresar a Él, Dios sabe en el corazón si lo hacemos de verdad o solo para resolver el problema. Porque si lo haces solo, si es un arrepentimiento que no es verdadero, solamente se soluciona tu problema, Dios te ayuda y después vuelves a ese vicio, vuelves a dar tu corazón, a dar todo tu corazón y depender de una persona, a depender de una actividad, de tu trabajo, ya no das tiempo a Dios, ¿no? Por amar a ese Dios que te has construido, ya no le das tiempo a Dios, no lees la Biblia, no oras, entonces simplemente fue algo que hiciste para salir del problema y no un arrepentimiento genuino para amar a Dios. Y es algo que podemos caer también nosotros como cristianos. Dios quiere que tengamos un arrepentimiento genuino para amarle a Él. Y después dice, ya para ir terminando, dice, versículo 31, ¿acaso he sido para Israel un desierto, una tierra tenebrosa? Entonces, ¿por qué dice mi pueblo, somos libres, nunca más volveremos a ti? También un poco igual que el video anterior, ¿no? O sea, Dios dice, qué malo te he hecho, ¿no? O sea, para que te alejes de mí, te olvides de mí. Dios vuelve a recordar esa idea, ¿no? Si yo he sido más bien, Dios, Jehová, el Señor de Israel, había bendecido al pueblo de Israel, les había provisto, les había dado un reino. Y a pesar de toda esa bendición, el pueblo se había olvidado de él. Y Dios está diciendo, pues, ¿por qué dices, somos libres, nunca más volveremos a ti? Como si fuera una persona que está sufriendo al lado de Dios y ahora dice, ya, me voy lejos de Dios porque me hace sufrir. ¿No? O sea, Dios está diciendo, como yo te he hecho sufrir para que, así te he castigado, te he hecho sufrir para que te alejes de mí. O sea, he sido una tierra tenebrosa, un desierto, o sea, te he hecho padecer hambre, terror a ti para que así te alejes de mí. O sea, Dios está haciendo tratar de razonar al pueblo de que más bien Dios había sido un Dios bueno con ellos. Ellos no tenían excusa como para alejarse de Él. Más bien Dios no les había hecho ninguna injusticia ni ninguna maldad. Versículo 32. ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas o una novia de su atavío? Pues hace muchísimo tiempo que mi pueblo se olvidó de mí. Cuando en ese tiempo había la costumbre, cuando una joven se iba a casar, el novio le regalaba joyas, ¿no? Y hasta el día de hoy, para una mujer, una de las cosas más emocionantes de su vida es el día de su boda. Una joven que recibía un regalo para casarse era algo que nunca se iba a olvidar, ¿no? Porque era algo parte de lo que iba a ser su boda. ¿O acaso una novia, dice, se olvida de su atavío, o sea, su ropa de boda? Para una mujer, el día de su boda es algo que nunca se olvida.
cómo se vistió ese día, cómo fue el evento, es algo que nunca se olvida. Y Israel, como una novia infiel, como una esposa infiel, se había olvidado de su esposo, quien era su Señor, su Dios. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Israel se volvió como una novia feliz, emocionada. Y ahí es donde Dios la tomó como esposa a Israel. Pero Israel, como si fuera una novia totalmente malvada y desagradecida, se había olvidado totalmente del día de su boda, de las joyas que su esposo le regaló, del día que se había olvidado del día que estaba tan enamorada y tan emocionada de estar con Dios. Como una novia infiel, estaba pensando en otros dioses, en otras cosas que no era Dios, en otros pueblos que no eran Dios. Entonces, mira, Dios está diciendo, mira, cuán duro es tu corazón, novia mía, hacia el pueblo, ¿no? Que a pesar que yo soy un esposo bueno para ti, que tú te emocionaste el día que nos casamos, tú te has olvidado de mí, no te recuerdas nada de mí. 34, tienes la ropa manchada de sangre de gente pobre e inocente, a los que nunca sorprendiste robando. O sea, y eso es lo que le estaba comentando. Israel, por ese mismo amor que tenía a esos dioses extranjeros, dioses falsos, y ese mismo amor que tenía a esos pueblos ya extranjeros, a Siria, Egipto, se estaba volviendo una nación pecaminosa, llena de injusticia, de violencia, que trataba mal a los necesitados, al huérfano, a la viuda, los trataba mal. Se están convirtiendo en un pueblo de corazón malvado, por lo mismo que estaba lejos de su Dios. Y eso mismo nos puede hablar a nosotros. Si nosotros estamos lejos de Dios, empezamos a tomar características de la gente que no cree en el Señor, llenos de maldad, de engaño, de pecado, sin temor de Dios. Necesitamos estar cerca de nuestro amado, ¿no? En la Biblia dice que Jesús es nuestro esposo. Es una manera figurativa de verlo. Si estamos cerca de Él, empezamos a actuar como Él, con mucho amor, con justicia. Pero si estamos lejos de Él, vamos a empezar a tomar características de la gente que no tiene a Dios, llena de injusticia, llena de engaño, de mentira, llena de pecado. Entonces, eso también podemos ver en este versículo 34. Y dice, y algo para terminar. En el versículo 25, en el versículo 23, Dios le dice al pueblo, reconoce lo que has hecho, reconoce, considera tu conducta en el valle y reconoce lo que has hecho. Eso le dice Dios a su pueblo, y ese es un punto importante para nosotros poder cambiar. Si hemos estado lejos de Dios y hemos puesto nuestro corazón en algo que no es Dios y hemos estado siendo infiel a Dios así, es importante primero reconocer, decir, Dios, he pecado contra ti, he hecho lo que no te agrada. Entonces Dios le dice, reconoce lo que has hecho en el verso 24. ¿Por qué? Porque si tú dices no he hecho nada, entonces nunca vas a cambiar. Y en el verso, siguiendo con esta idea, en el verso 34, dice, te voy a juzgar por alegar que no has pecado, por insistir en tu inocencia, por afirmar Dios ya no está enojado conmigo. O sea, si nosotros llegamos a ese punto de decir, no, yo no he hecho, no, Dios, estoy bien con Dios, pero en verdad estamos mal haciendo cosas que desagradan a Él, siendo infiel a Él, adorando otras cosas que no es Él, entonces Dios a sus hijos lo va a tratar con dureza. ¿Para qué? Los va a juzgar, o sea, va a traer un castigo sobre ellos, y eso habla el libro de Hebreos también. ¿Para qué? Para que en medio de ese dolor empiezas a decir que he hecho mal, y empiezas a decir de verdad que estoy
haciendo mal las cosas. En verdad, aunque me parecía que yo me engañaba, que estaba bien con Dios, en verdad estaba mal con Él. Estaba siendo muy duro para no reconocer mi pecado. Entonces es algo importante que debemos hacer nosotros. Reconocer y decir, Señor, he pecado contra ti. Como dijo David, he pecado contra ti, Señor. Y se arrepintió. Y eso es muy importante nosotros para poder de nuevo volver a Dios, estar cerca de Él. Decir, Señor, esto me has hecho notar que sí, he estado pecando contra ti. He estado adorando otras cosas, el dinero, el trabajo, o otra persona. Y no te he estado adorando primero a ti. Y en versículo 37, y con eso sí ya acabamos, ahora sí acabamos, es el tema es que Dios, si tú has hecho un Dios encima de Él, si tú has creado un Dios falso encima del Dios verdadero, y tú estás confiando en ese Dios falso, que puede ser un trabajo, puede ser una persona, el dinero, algo material, si tú estás dependiendo en algo que no es Dios, y tú eres un hijo de Dios, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Lo va a traer abajo en eso que tú confías. Tu confianza está en el trabajo, que eso te da seguridad, te da paz. Si tú eres un hijo de Dios y eso se ha vuelto tu Dios, Él lo va a traer abajo. Te lo va a quitar. O puede ser una persona. Si tú estás confiando en esa persona, Él lo va a quitar ya de tu vida y vas a tener que volver a depender de Él. O si estás confiando en el dinero, Él te va a hacer pasar cosas económicas duras para que no esté tu confianza en el dinero. Y así, Él en lo que tú estés adorando, o sea, lo que estás adorando un Dios falso que no es Él, Dios te lo va a quitar para que